Buenas noches, tengan todos ustedes, señor coordinador del cuarto programa de formación en excelencia gerencial, doctor Rojas, señoritas coordinadoras administrativas, coordinador académico, compañeros becarios, bienvenidos todos. En esta noche teníamos programada la ponencia de la ministra de Educación, Emma Salas O'Brien. El día de hoy, en su representación, vamos a recibir al viceministro, el señor Fernando Bolaños, quien viene a hablarnos acerca de la relación entre educación y desarrollo. Para esto vamos a dar unas breves palabras de parte del doctor Rojas, coordinador de nuestro cuarto programa. Fuertes palmas. Doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Fernando Bolaños Galdós, viceministro de Gestión Institucional. Distinguidos coordinadores, señores becarios. El día de hoy, de acuerdo a la programación, teníamos la visita de la doctora Emma Patricia Salas O'Brien. Con su asesora personal hemos estado coordinando hasta las 2 de la tarde. La ministra hoy día, por razones propias de trabajo y la coyuntura que vive el país, se trasladó temprano a Cajamarca a verificar la funcionabilidad de los colegios. Y estaba previsto su regreso a las 5 de la tarde. Pero por cuestiones de tiempo, el clima a veces es adverso, no ha podido venir. Pero, de todas maneras, ella pidió a un excelente profesional, a un excelente funcionario, al doctor Fernando Bolaños Galdós, estar presente en la conferencia que ella había programado y que ustedes, con mucho entusiasmo, con mucho cariño, van a poder escucharlo para la toma de decisiones posteriores. Doctor Fernando Bolaños, mis primeras palabras para agradecer su presencia y sobre todo su presencia en esta Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, que el mes pasado ha cumplido 461 años y ha dado de este claustro figuras importantísimas al país y al mundo. También agradecerle su presencia a este cuarto programa internacional de excelencia gerencial que realiza el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Quiero indicarle, doctor, que la finalidad central de este programa es la formación de una nueva generación de profesionales con altos niveles de excelencia, sólidos valores y nuevos paradigmas como lo exige el crecimiento productivo que durante la última década ha beneficiado al país. En este programa se formó un convenio entre Naciones Unidas y la Universidad Nacional de San Marcos. Pero el rector, el doctor Cotillo, dijo, el desarrollo de la juventud no solo es San Marcos. Y se invitó a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Universidad Nacional Agraria La Molina, se invitó a la Universidad de Lima, se invitó a la Universidad del Callao, a la Universidad Ricardo Palma, es decir, a las universidades más importantes, no solo de Lima, sino del país. Estos chicos, para poder postular a este programa, tienen que ocupar los 5 primeros puestos en su promoción. Y después de un proceso de selección, en este año se presentaron 2000 chicos que tenían las condiciones para poder postular, se escogió a 160. Y se les capacita durante 8 meses en todo lo último que hay en tecnología y fortalecimiento del aprendizaje, pero con algo especial que son el fortalecimiento de los valores. Los formamos a estos jóvenes más como personas humanas, con ética, con responsabilidad. Hoy día el país es un país de oportunidades, es un país de desarrollo, es un país de crecimiento y nosotros queremos que este programa debe ser un verdadero semillero donde los futuros profesionales continúen la labor que ustedes lo vienen haciendo.
para que el país sea un país libre, un país próspero y un país digno de todos los peruanos. Por eso le agradecemos su presencia en esta nuestra universidad y en este programa. Yo voy a dejar el tiempo para que la doctora Cori lea la hoja de vida de la doctora, nuestra ministra de Educación, que quisiéramos que todos sepan quién es la persona que dirige los destinos de educación en nuestro país. Muy buenas noches, doctor Fernando Bolaños Galdós, viceministro de Educación, al doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al doctor Javier Rojas Villanueva, director de este programa internacional en formación en excelencia gerencial, a los coordinadores académicos y a las coordinadoras administrativas. Tengan ustedes muy buenas noches. La búsqueda de la vida en el desarrollo humano empieza con la educación. Por ello, esta tarde, los becarios del cuarto programa de formación en excelencia gerencial, Premio Amartya Sen, contamos con la presencia de un destacado profesional que viene en representación de la ministra de Educación. Es una de las personalidades más destacadas y que tiene a su cargo uno de los ministerios más importantes. El pilar de toda la sociedad es la educación, porque en ella va a haber la cartera que va a calar las mentes de los niños, los jóvenes y los adolescentes del país. Este ministerio está dirigido por la doctora Emma Patricia Salas Obrein, socióloga de profesión, que tiene un doctorado en Ciencias Sociales y una maestría en Estrategia de Desarrollo y Ciencias Políticas Sociales. Aparte de ello, es investigadora del Instituto de Investigación Políticas, Educativas y Docentes en las carreras de Educación y Ciencias Políticas. Es docente principal de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales. Ha hecho docencia en el Instituto Universitario de Estudios para el Desarrollo en Ginebra, Suiza. Tiene una producción intelectual vasta. Entre ellas destaca Educación para el futuro de la educación, como un documento base para los documentos de sensibilización electoral, promovido por la Pontificia Universidad Católica del Perú. La tarea, Asociación de Políticas Educativas y Evaluación de Términos Medios. Equidad con calidad. Educación y cultura de paz para construir la justicia, la paz y el desarrollo en Apurímac. Ha sido presidenta de la Comisión Especial para la Reorganización de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa, miembro del Consejo Nacional de Educación y miembro del Grupo del Trabajo del Equipo Técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. No sin desmerecer el trabajo del doctor Fernando Bolaños, que nos acompaña esta noche, como un educador con grandes estudios, tiene una maestría en políticas educativas en Chile. Trabajó como especialista en proyectos de la Oficina de Salud y Educación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es secretario ejecutivo del Foro Educativo, ha sido becario del Banco Interamericano de Desarrollo, ha gerenciado proyectos financieros del Banco Mundial, la Fundación de Ford, entre otras. Ha trabajado exitosamente en instituciones públicas y privadas. Con todo ello, le damos la bienvenida a usted, doctor Fernando Bolaños, primero porque ha mostrado su verdadera vocación educativa al querer compartir sus conocimientos con esta nueva generación de líderes. Le agradecemos profundamente y le damos esta calurosa bienvenida y le damos paso a su ponencia, que va a ser una comparación entre la educación y el desarrollo del país. Con ustedes, el doctor Fernando Bolaños.
Señor rector, doctor Rojas, jefe de este programa, queridos coordinadores, académicos, administrativos, estudiantes, primero reciban un saludo de parte de la ministra. Ella me ha encargado, como decían, estar por aquí. Creo que es para mí un placer, un gusto estar con un grupo de estudiantes como ustedes, con estas cualificaciones como lo han descrito, y poder conversar un momento sobre este tema de la educación que, más allá de las responsabilidades que tenemos, pensamos que es un asunto crucial para el desarrollo del país. Yo lo que quiero hacer en este momento, espero hacerlo en el tiempo apropiado para tener un rato de conversación, es contarles qué estamos haciendo en el Ministerio de Educación, cómo vemos este tema de la educación y poder hacer un diálogo en el que ustedes desde diversas perspectivas y profesiones, porque entiendo que hay aquí de varias profesiones y especialidades, puedan darnos algunas sugerencias y aportes y puedan sentirse comprometidos. El tema de las políticas de educación es algo que nos involucra a todos, porque ciertamente somos parte todos de un sistema educativo, ustedes son parte de un sistema educativo y tienen sus familiares, sus familias, sus hermanos, algunos tendrán sus hijos y el futuro de un país depende del sistema educativo que tenga. Entonces, ¿qué es un poco lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer? Nosotros hemos planteado nuestra política educativa con este lema, ¿no? Le hemos planteado: cambiemos la educación, cambiemos todos. Porque partimos de un principio fundamental y una convicción fundamental. Solamente es posible transformar la educación y lograr la educación que tenemos si es que todos los actores que tenemos que ver con la educación cumplimos nuestra responsabilidad. Cuando ustedes escuchan las noticias o en los periódicos, verán que generalmente se habla de la educación como un problema del Ministerio de Educación, que es cierto que tenemos una responsabilidad fundamental, que se habla de los maestros, como si fuera un problema de los maestros o el sindicato, y sin embargo olvidamos que el tema de la educación es una política y una tarea que involucra a todos, involucra a los padres de familia, involucra al sector privado, a las organizaciones, a los propios estudiantes, a los maestros. Entonces, por eso nosotros hemos querido acuñar esto como el eje de lo que queremos hacer en este tiempo. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Una de las primeras cosas que estamos poniendo en este tema de la educación es reconocer que el sentido de todo lo que hacemos son los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, estudiantes de este sistema educativo que está en el sistema escolar y también fuera de ella. Siguiente, por favor. Es decir, desgraciadamente, y si uno se pone a analizar en más detalle el tema de la situación educativa, podemos pensar que muchas veces el punto de discusión de las políticas no ha sido los niños, ni las niñas, ni los jóvenes. Se discute en la opinión pública el tema de los maestros, del sueldo de los maestros, el tema de las escuelas, el tema de los funcionarios, de la burocracia, de los materiales, pero nos olvidamos que detrás de todo eso el sentido de la educación es si es que los niños, las niñas y los jóvenes aprenden. Un sistema educativo que no logra aprendizajes que preparen a los niños y las niñas para el mundo que vivimos es un sistema fallido. Y desgraciadamente mucho de eso existe en nuestro país. Siguiente, por favor. Esta es una radiografía de lo que hemos encontrado en el tema de los aprendizajes. Esta es una prueba censal que se hace todos los años a niños de segundo grado en lectura y matemáticas y se ha ido tomando desde el año 2007. En los últimos años hemos visto un aumento, hemos pasado de 15% a 29%, se ha duplicado el número de niños que son capaces de leer apropiadamente y entender un texto en una prueba que se toma, una prueba estandarizada. Ahora, a pesar de este salto significativo, eso significa que solamente 3 de cada 10 niños de segundo grado en el país tienen la competencia adecuada de lectura. Y si vemos en matemáticas, a pesar de que ha habido un ligero incremento, nos hemos estancado. Solamente 13% de los niños de segundo grado en esta prueba censal a nivel nacional son capaces de resolver los problemas matemáticos. Muchos de ellos saben hacer operaciones, pero si tú les dices de una manera
¿qué pasa si tú tienes, no sé, tienes 10 caramelos, si les das 5 a tus compañeros, ¿cuánto te queda? O cosas así. Le pones en una lógica de problema cotidiano y muchos de estos niños que saben hacer operaciones no pueden resolver este tipo de problemas. Probablemente también porque en segundo grado muchos no leen, entonces no leen, no entienden el problema y por eso tenemos estos indicadores. Entonces, esta es una radiografía del país que nos encontramos cuando hemos entrado. Siguiente. Sin embargo, hay otro elemento grave que ocultan estas estadísticas. Estamos hablando de una prueba estandarizada que es una parte de la realidad, esto no es toda la realidad educativa, pero que nos dice mucho sobre lo que aprenden nuestros niños. Si ven ustedes aquí, este es el tema de comprensión lectora, la raya negra de la parte de adelante indica el índice de los colegios privados, perdón, los colegios urbanos, y la línea roja de los colegios rurales. Y como ven ustedes, hay una brecha que se amplía cada vez más, en la cual los colegios urbanos, en esta prueba, en que el promedio, como saben ustedes, es 29%, ellos están en 36% de logro, 36% de los niños logran, sin embargo en la zona rural es 5.8. Esto significa que de cada 100 niños, solamente 6 logran en la zona rural. Y sin embargo, este es un promedio de la zona rural, porque si desagregáramos esta información por otras categorías, es decir, por ejemplo, niños que tienen una lengua distinta al castellano, ahí veríamos que las cosas son incluso mucho más graves. Los niños que hablan quechua o hablan lenguas amazónicas tienen un promedio menor incluso de 5, 1.5, 1.8. Y entre las regiones hay también muchas disparidades. Los niños en Loreto, por ejemplo, tienen logros todavía mucho más bajos. Eso se repite, siguiente por favor, en matemáticas. En matemáticas, como hemos visto, 13% es el promedio, pero esto refleja que solamente en la zona urbana son 15% el logro y ni siquiera llegan a 4 en la zona rural. Entonces, este es el segundo problema de nuestra educación. No solamente los niños no logran los aprendizajes, sino que hay una brecha que se va aumentando y creciendo entre las escuelas urbanas y las escuelas rurales. Si vemos esto por el tema también de escuelas públicas y privadas, igual hay una distancia entre escuelas públicas y privadas. Siguiente. Entonces, frente a esta realidad, que es una de varios diagnósticos que tenemos, ¿qué es lo que nos hemos planteado como prioridades de política siguiendo lo que está escrito en el Proyecto Educativo Nacional, que es algo que hemos acordado entre todos los sectores, entre muchos especialistas del Consejo Nacional se hizo un proyecto educativo? Hemos definido 7 prioridades y esto es lo que queremos compartir con ustedes y decirles qué es lo que queremos hacer. Lo primero es lograr aprendizajes de calidad para todos, cerrar estas brechas. Segundo, un tema crítico de prioridad es la atención de la primera infancia. Los niños y niñas menores de 5 años deben acceder a servicios educativos de calidad. En la zona rural son todavía pocos los niños que van y pueden ir a un jardín suficiente de calidad, ¿no? Muchos no van a iniciar en las zonas rurales o si van, solamente van a Pronoís de baja calidad. Un tema crítico para cerrar la brecha es, obviamente, como vemos el número 3, cerrar la brecha en la primera infancia rural. Los niños de 3 a 5 años en la zona rural son los que tienen peores desempeños y los que son médicos o biólogos o de las ciencias de la vida sabrán que si no atendemos a los niños menos de 5 años, si no les damos alimentación, nutrición, estimulación temprana, muchos de esos niños entran al primer grado de primaria ya con una serie de desventajas. Si no hacemos algo con estos niños de este tramo de edad, cuando llegan a la escolaridad ya tienen sus posibilidades muy limitadas para remontar esas deficiencias. El cuarto punto tiene que ver con apoyar a lo que son niños y niñas quechuas, aymaras y amazónicos con una estrategia específica. La quinta prioridad, todo el tema que tiene que ver con docentes. Como ven ahí, todo lo primero tiene que ver con los sujetos de educación. Aquí tiene que ver qué es lo que nos va a apoyar en esto. Buenos maestros, desarrollo magisterial, un nuevo modelo de organización y de gestión descentralizada, participativa y transparente. Y finalmente algo que les toca a ustedes más concretamente, una educación superior acreditada, porque
Todo lo anterior que estamos hablando es sobre todo la educación básica, pero eso debe tener un correlato en educación superior. Estas son nuestras 7 prioridades que nos hemos planteado. Siguiente. Voy a explicar algunas cosas de algunas de ellas para ver cómo nos estamos organizando. En primer lugar, aprendizaje de calidad para todos. Necesitamos pasar, y esa es nuestra meta, de 28% de aprendizajes por lo menos a 55%, dar un gran salto en los logros de aprendizaje. 55 es todavía bajo, pero sin embargo es un gran avance que estamos planteando en comprensión lectora. ¿Qué requiere esto? ¿Qué se necesita para hacer esto? Escuelas dignas, infraestructura. Tenemos en nuestro país 46.000 locales escolares que dependen del Ministerio de Educación. Esa oficina de infraestructura depende de mi despacho. Todos los días yo recibo directores, alcaldes que vienen con una larga lista de pedidos de arreglar las escuelas. Estamos haciendo y vamos a hacer un programa de escuelas rurales para poder construir, reconstruir 400 escuelas por año. Pero hay un déficit de infraestructura, o sea, de buena infraestructura de por lo menos 12.000 escuelas rurales. Eso significa que nos vamos a demorar, si tenemos el mismo presupuesto actual, nos vamos a demorar 30 años en poder refundar y rehacer todo el tema de la infraestructura rural. Así que para que vean que hay realmente un déficit muy claro en infraestructura rural que necesitaríamos remontar como país. Buenos materiales, algo que ha funcionado en programas exitosos, que es acompañamiento pedagógico al maestro. Eso significa que los programas que más funcionan para que los maestros cambien sus prácticas, y se han probado en varios programas internacionales y aquí en el Perú, es cuando no le das una charla o un taller a un maestro, sino que le pones una persona que lo acompaña en su aula y le ayuda como un coaching directo para que vea qué cosas tiene que hacer para mejorar su práctica. Hay un programa que se llama el programa PELA, que ya funciona y nos ha resultado y está mejorando estos logros, sobre todo en la zona rural. Mejorar la gestión de la escuela y usar estos resultados de aprendizaje, porque uno de los grandes problemas de estas evaluaciones que les he mostrado es que cuando salen los resultados, todo el mundo llora, se lamenta, critica, etcétera, pero después nadie hace nada. Si gastamos tanto en evaluaciones, la idea es que esas evaluaciones se usen para que podamos realmente lograr resultados. Esa es la primera cosa que estamos haciendo en lograr aprendizaje. Segundo, para la infancia rural, para los niños de 0 a 2 años, aquí hay un programa nacional que se llama CUNAMás, que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nosotros estamos apoyando, dando algunos elementos que permitan a este tramo de edad, darles algunos elementos que permitan complementar el trabajo que ya hace el Ministerio. Y nuestra meta es que el 100% de los niños en los distritos priorizados de Juntos tengan algún tipo de atención educativa en estos distritos. Siguiente. En el grupo de primera infancia rural de 3 a 5 años, que es lo que nos corresponde, tenemos 51% de cobertura de educación inicial de 3 a 5 años. Es decir, 1 de cada 2 niños de la zona rural va a algún tipo de servicio en este tramo de edad. Va a algún inicial o algún pronoí, algún centro de cuidado, ¿no? Pero necesitamos mejorar, tener mejores instituciones. Vamos a proyectar por lo menos 1000 escuelas nuevas de inicial en estos años, hacer materiales especiales, dar acompañamiento pedagógico. Pero como entenderán ustedes, en la gestión pública no basta querer, ¿no? ¿Qué problemas tenemos, por ejemplo? No tenemos suficientes profesores de inicial. Si mañana quisiéramos, teniendo la plata, decir, bueno, vamos a poner 1000 escuelas nuevas, no tenemos suficientes profesores de inicial. Entonces tenemos que hacer todo un programa y trabajar con las universidades para que tengamos una nueva grupo de profesores de inicial. Y los profesores de inicial que tenemos muchas veces, como los de primaria y secundaria, están preparados para trabajar en la zona urbana. No tenemos especialistas especializados, profesores especializados en la zona rural. Entonces es un déficit acá. No solamente necesitamos construir escuelas, sino proveer maestros con una estrategia específica, ¿no?, para esto. Entonces ese es otro gran reto que nos hemos planteado para este grupo. Tercero, aprendizajes en zona rural, queremos pasar de ese 7% a 40%, ¿no? Una cosa que vamos a hacer aquí, vamos a comenzar este año, es tener 72 redes educativas con una lógica nueva, que es parecido a la anterior. ¿Qué es lo nuevo para la zona rural? Y nos hemos dado cuenta.
Ustedes no sé si conocen, pero a veces cuando uno piensa en los colegios, piensa en los colegios urbanos, donde de repente la mayoría de ustedes ha estudiado. ¿Cuál es la realidad en la zona rural? Tienes lo que se llaman las escuelas unidocentes o multigrado. Un profesor para toda la primaria. Un salón de clases, tienes niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Ese profesor muchas veces estudió en una universidad, en un instituto pedagógico, le enseñaron para ser un profesor normal en una clase con un solo grado, y de repente llega a la zona rural y se encuentra con que tiene que enseñar a niños desde 7 años hasta 12 años en la misma aula. El profesor colapsa. Entonces, hay programas exitosos en este país que muestran cómo debe trabajar un profesor en este contexto multigrado, ¿no? Un tema crítico, por ejemplo, es tener buenos materiales que les pueda repartir diferenciados por grados, ¿no? Lo que hace el profesor tradicional de una escuela rural es, si fueran todos ustedes estudiantes de una escuela rural multigrado, unidocente, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, trabajo con ustedes y les dejo al resto haciendo tareas. Pero claro, el profesor está trabajando con esto, los otros están jugando, mirando por la ventana o haciendo cualquier cosa. Esta propuesta supone que cada grupo de estudiantes está trabajando con un material distinto. Y como además el profesor es solo, necesita una serie de refuerzos, tener un centro de recursos donde puede ir. Una cosa que vamos a cambiar, por ejemplo, este año, es que haya un director para esa red educativa. ¿Qué significa eso? Ese profesor de esa escuela multigrado unidocente muchas veces tiene que dejar a sus estudiantes porque tiene que ir a la UGEL a hacer un trámite. Se demora un día, 2 días, una semana o más, depende de dónde esté la escuela. En ese periodo, los chicos se quedan solos, no tienen clases, pierden clases. Entonces, la idea de tener un director para la red significa que ese profesor unidocente ya no tiene que preocuparse de hacer los trámites porque hay un director para todas esas escuelas de esa red que va a hacer esos trámites por él y va a conseguir. Entonces, son cambios que estamos haciendo en esta lógica para transformar, darle apoyos significativos, porque no pueden ocurrir milagros en la zona rural si es que no le damos más recursos. Hay un estudio que hizo un programa de USAID el año pasado que mostró que curiosamente en la zona rural, donde se necesitan más recursos para que la educación pueda ser, curiosamente se gasta menos que en la zona urbana. Y eso implica, por ejemplo, qué incentivo tiene el maestro para ir a trabajar a esa zona. En las nuevas propuestas de infraestructura estamos planteando que todas las escuelas nuevas de la zona rural deben tener un espacio de vivienda digno para el docente. Porque si yo me voy a trabajar a 3.000 metros de altura, a 7 horas de la capital de la provincia, lo menos que espero si soy docente es que tenga un sitio donde descansar, donde dormir, donde cocinar, etc. Siguiente, por favor. Tenemos una propuesta particular para los niños atendidos en lengua quechua, aymara, lenguas amazónicas. Ahí supone también toda una estrategia muy grande. No tenemos suficientes profesores en todas las lenguas, no tenemos materiales apropiados, hay un tema en discusión. ¿Cuáles son realmente las escuelas bilingües? En algunos sitios los propios padres no quieren que a sus chicos se les enseñe la lengua materna porque piensan que aprenden menos rápido el castellano. Entonces hay todo un tema cultural, todo un tema de un reto importante, pero este también es un grupo de atención con un paquete específico que vamos a hacer para esto. La idea es que de hoy, que solamente el 20% de los niños atendidos en su lengua materna, pasemos por lo menos al 50% de todos los niños que sean atendidos en su lengua materna. Eso significa materiales, profesores especializados, etc. Siguiente. Un tema crítico, como les decía, maestros. ¿Cómo hacemos para que los maestros que tengamos realmente puedan soportar esto? Hay todo un tema con los maestros, está escuchando, en estos días se está armando una huelga ya en varios del país. ¿Qué queremos hacer? Fortalecer un programa de acompañamiento pedagógico, lo que les he contado, un sistema de formación docente en servicio, crear incentivos para docentes, etc. Una de las cosas que no existe todavía en nuestro país es un perfil muy claro de qué significa un buen docente. Hay muchos criterios y parte de las cosas que estamos logrando es que tenemos, y esto, bueno, este es un tema ya más complicado para hablar, tenemos todavía maestros que están en 2 carreras diferentes, ganando distinto, y ese es parte del problema. Queremos unificar ese sentido, darle al maestro una carrera ordenada, ¿no? Que sepa
cómo tiene que hacer, pero con un sistema meritocrático, es decir, que el maestro pueda ascender y ganar más si es que realmente pasa una evaluación, y no solamente una prueba escrita, sino una evaluación del desempeño que mire cómo el profesor trabaja con sus estudiantes y le demos un plus, un incentivo por eso. Eso es difícil, hay un tema político, es un tema con el sindicato, que hay un sector que no quiere ser evaluado, pero bueno, eso es parte de nuestra estrategia, de lo que vamos a hacer en los siguientes meses. Nuestro plan es que haya una carrera meritocrática, una carrera única, y que los maestros tengan la posibilidad de tener beneficios y bonos en la medida que muestran un mejor desempeño. Todo esto lo estamos haciendo en un marco de descentralizar la gestión, ¿no? Tener mejores modelos de gestión. Lo que hemos encontrado es que cuando uno mire el aparato burocrático del Estado, como debe ser en cualquier sector, nada está orientado a este tema de los aprendizajes. Nos peleamos entre el Ministerio de Educación, las regiones, que la plata por aquí, que la organización por acá, y lo central de todo es decir cómo nos organizamos para que las instituciones educativas y las escuelas y los aprendizajes sucedan. Y esto significa mejorar los sistemas de planeamiento, estamos ampliando un sistema de anticorrupción y transparencia, hay mucha educación es un sector donde hay mucha pequeña corrupción, ¿no? Una gestión orientada a resultados, y esto significa cambiar la organización, plantear nuevas formas de trabajo con las regiones, etc., ¿no? Cada uno de esto podríamos explicarlo en detalle, pero tal vez lo dejaré para preguntas más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Y finalmente tenemos esta política de educación superior. Aquí hay un trabajo muy grande, tenemos todo un tema de la reforma universitaria en que todavía no hemos entrado como gestión, es un tema pendiente. Como saben ustedes, tenemos muchas universidades, muchas universidades de poca calidad, muchas universidades que no están orientadas al desarrollo de este país, se crean por ley, a veces sin recursos, se pelean las universidades por pocos recursos que existen. Lo que hemos comenzado, si ustedes han escuchado y saben los medios, hemos comenzado por un programa que hemos llamado Beca 18. Es un programa de 5.000 becas de pregrado que están haciendo, ya se han seleccionado las primeras 4.000 becarios. Son chicos que provienen de colegios públicos, de familias en situación de pobreza, son chicos talentosos. Hemos dado las becas a los chicos que ya obtuvieron un ingreso a la universidad o un instituto tecnológico en un conjunto de carreras, y eso es lo importante. Es una beca orientada a ciencia y tecnología, a carreras de ciencias, ingenierías, tecnología, y lo que queremos es, a lo largo de estos 5 años, si damos 5.000 becas por año, tener todo un cuadro de profesionales en el futuro. El 80% de estos primeros becarios son de provincias, con una beca integral que paga todos estos asuntos, que le permite a estos chicos realmente poder estudiar en buenas condiciones. Los primeros becarios tenemos chicos de Huancavelica, primeros puestos en la Universidad de Huancavelica, en varias universidades acá también en Lima. Muchos de ellos vienen de familias cuyos ingresos son 100 soles, sus padres son agricultores, ganan 100 soles, entonces esta beca les está cambiando la vida porque les va a permitir estudiar y a su familia dedicarse a otras cosas y no tener que, muchos como pasa en este país, que entran a la universidad porque tienen buenas notas, pero después no pueden seguir estudiando porque, aunque la universidad pública es gratuita, entre comillas, en este país, sin embargo muchos de estos chicos no pueden mantenerse porque necesitan pagar el cuarto, la alimentación, las fotocopias, los libros, etc., ¿no? Entonces muchos chicos entran, son talentosos, pero después tienen que abandonar al primer y segundo año, mucho menos plantearse carreras competitivas. Una buena noticia acá, y probablemente algunos de ustedes de repente podrá ser beneficiado. Este programa está siendo exitoso, que el presidente ya nos ha dicho que quiere abrir un programa de becas internacionales de posgrado. Entonces ya hemos comenzado las conversaciones con varios gobiernos, y la idea es que los mejores jóvenes talentosos de nuestro sistema universitario y los institutos tecnológicos puedan postular a becas internacionales, porque como saben ustedes, tenemos que formar un capital humano, y sobre todo en estas áreas de ciencia y tecnología, ¿no? Que son aquellas en las cuales tenemos un déficit muy grande de profesionales. Yo entiendo que aquí hay abogados, docentes, administradores, pero desgraciadamente nuestro país necesita más ingenieros, más técnicos en varias ramas, necesita gente de las ciencias duras. Esas son las carreras que este programa está beneficiando.
Todo esto no se puede hacer si no hay plata, si no hay presupuesto, ustedes lo saben. Entonces, cuando vemos un poco cómo va el financiamiento, hemos visto que sí ha aumentado, ¿no? En los últimos años ha estado aumentando el presupuesto de alguna manera, ¿no? En primaria, secundaria, por niveles de financiamiento. Pero que el presupuesto suba no significa que la educación mejore. Hay países en la región que están mostrando eso. Chile, entre el año 90 y el año 2010, ha triplicado su presupuesto. Y sin embargo, para los propios chilenos, para sus estándares, la educación está estancada. Argentina es un país que ha pasado del 3% del PBI en educación a casi el 6%, también en pocos años. Nosotros estamos solamente en el 3.3%. Pero el tema del presupuesto es más bien cómo se usa el presupuesto, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho, siguiente por favor, es, nos hemos dado cuenta que una de las cosas que es más potente en la gestión es que la plata esté empaquetada. Porque cuando uno empieza a gastar, como quien en la familia que compra una cosita por acá, una cosita por acá, una cosa así, al final la plata se te va. Igual en el Estado, cuando uno gasta por acá una capacitación, un taller, computadoras, etcétera, como hemos encontrado que pasa en el Estado, no funciona y no se logran resultados. Por eso nosotros lo que hemos hecho cuando hemos llegado es empaquetar en 4 o 5 cosas lo que vamos a hacer, orientados a mejorar la cobertura de educación inicial, la educación rural primaria, la educación rural en secundaria, mejorar la conectividad. Estamos poniendo un tema, la gestión anterior se compraron 800.000 computadoras que se repartieron a los chicos en los colegios, pero las computadoras no se usan, están guardadas. O los profesores no saben ligarla a los aprendizajes, les dan clases de computación pero no las usan en las clases de matemáticas, de lenguaje. Entonces lo que necesitamos es conectarlas a las computadoras, darle conectividad y que los maestros se capaciten para que las usen, ¿no? Y lo que falta también, mucha educación, un buen sistema de seguimiento y evaluación. O sea, esa plata que hemos recibido la hemos empaquetado en varios programas que queremos que nos van a ayudar. Siguiente. Todo esto lo estamos haciendo con una serie de programas. Y sin embargo nos hemos dado cuenta una cosa más que es con la que quiero cerrar esta presentación. Nos hemos dado cuenta que no es posible hacer los cambios que esperamos si no creamos una movilización nacional por la transformación. Los niños no se mueren por una mala educación. Cuando hay un problema en salud, el dengue o cualquier cosa, inmediatamente se tiene que hacer una acción. Se evita, como fue el tema de, no sé, pues cuando hubo la fiebre del cólera, lo que sea, una acción inmediata y se supera. El problema de educación, ¿cuál es? Los cambios se ven a largo plazo. No hay cambios, no hay milagros de educación. Singapur, Corea, todos los países que nos muestran como que lograron desarrollo, no lo hicieron de un año a otro, no lo hicieron de una gestión gubernamental a otra. Lo hicieron en 20 años, lo hicieron en 30 años. Porque hubo políticas sostenidas de inversión fuerte en programas estratégicos. Eso es lo que nosotros pensamos que falta en nuestro país, una conciencia que tenemos que hacer una movilización por los aprendizajes, no por más plata para educación, sino por aprendizajes. Entonces, hemos lanzado una movilización con varios momentos este año 2012 que queremos que continúe y en la cual yo espero que ustedes también se sientan involucrados donde estén. Y hemos hecho esta presentación a mucha gente distinta, más allá incluso del sector educación. Siguiente. ¿Cómo hemos planteado, por ejemplo, esta movilización en este año? Lo hemos planteado en 3 momentos. El primero, el inicio del año escolar. El inicio de las clases es un momento, un hito importante en el año, un tema durante el año y una cosa al final. ¿En qué consistió este del buen inicio del año escolar? Siguiente. Nos dimos cuenta que algo que de repente a ustedes les parece muy obvio, y es que las clases comienzan el 1 de marzo, no sucede en todo el país. Hay muchísimas escuelas en este país que no comienzan las clases el 1 de marzo. Comienzan en abril, en mayo, en junio. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había 3 cosas que el ministerio podía hacer para que las clases comenzaran mejor. Contratar a los docentes a tiempo. Hay muchos docentes que tienen contratos que se renuevan cada año y esos contratos se hacían tarde. El otro era el mantenimiento escolar, que que el colegio estuviese mantenido para que los chicos llegaran a un buen colegio en buen estado, y el tema de la distribución de textos y materiales que los chicos requieren para que comiencen las clases. Todas estas cosas, por ejemplo, el tema de textos se hacía
en cualquier momento del año. Se terminaban en primer horarios del ministerio y se mandaban. No importa que fuese junio, septiembre, diciembre, se mandaban cuando estuviese. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacerlo. Este año algunas cosas nos han resultado mejor, otras menos. En las siguientes láminas hay algunas cosas, le voy a pasar un poco rápido, pero muestra algunas cosas que hemos avanzado. Adelantamos el proceso de los docentes y logramos que antes del inicio de las clases la mayoría de los profesores estuvieran ya contratados. Y contratamos casi 12.000 plazas nuevas de docentes para que los docentes, la mayoría estuvieran el 1 de marzo. Siguiente. Y adelantamos también el proceso de mantenimiento. Hicimos que desde el mes de noviembre y diciembre esto se hace poniendo en la cuenta de los directores una plata de todos los directores de este país, de cada escuela, para que ellos con eso pudieran pintar la escuela, reparar las carpetas, arreglar las pizarras, las ventanas, lo que sea. Sin embargo, esto es casi como para una cuestión de algún cuento de surrealista, ¿no? Tenemos sitios en los que no nos mandaron, ¿no? Insistíamos si no nos mandaban el nombre del director. No hay director, el director no se presenta, ha sido cambiado. Muchos problemas para tener la lista completa de los directores. Al final, de las 46.000 escuelas que tiene el país, hay por lo menos 3.000 que nunca llegamos a poder transferirle porque no teníamos el nombre del director. Ahora, hay algunas cosas entendibles, ¿no? En algunos sitios también los profesores, y eso nos hemos dado cuenta que tenemos, por eso creo que una de las cosas, y ustedes como profesionales tendrán alguna vez que pensar, y es bueno que vengan de varias partes del país, que conozcan el Perú, es muy importante, ¿no? Somos un país tan diverso social, cultural, geográficamente, que en este país no puede haber políticas únicas. Por ejemplo, en este plan de mantenimiento preventivo, la meta que nos pusimos este año fue dar 600 soles por aula, para cada colegio. Entonces había colegios chicos que recibían 600 soles, otros más grandes que recibían 8.000 soles. Eso lo recibía el director y con eso tenía que contratar a un maestro, un carpintero, comprar pintura, etc., ¿no? No es mucha plata, pero igual es un esfuerzo importante para más o menos tener un ambiente digno, ¿no? Sin embargo, claro, cuando el problema de las políticas es así, ¿no? En algunos sitios nos dimos cuenta que para llegar al banco de la nación a recoger su cheque, el profesor se podía gastar 200 soles. Hay zonas de Madre de Dios que tienen que salir río afuera, ir a recoger la plata y volver. Entonces, si tiene que gastar 200, 400 soles para recoger los materiales y le quedan 200 para eso, no sirve, ¿no? Entonces, muchos profesores de esos sitios no recogieron la plata. En otros sitios, solamente llevar la pintura, las brochas, los materiales cuesta 600 soles desde la capital hasta la capital de la provincia donde está el Banco de la Nación, hasta allí. Entonces hay problemas logísticos en nuestro país a veces que son insalvables, que requieren. Por ejemplo, estamos tratando de hacer en este momento un programa en el Napo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, etc. La Fuerza Armada tiene un buque que sube y baja por el Napo desde Iquitos hasta la frontera con Ecuador. Bueno, han puesto un Banco de la Nación, un cajero del Banco de la Nación en el barco, ¿no? Entonces, estamos aprovechando porque cada vez que sube, los maestros pueden sacar y cobrar la plata, etc., ¿no? Antes el profesor tenía que cobrar su plata en Iquitos y después viajar por sus medios hasta la comunidad y a los 3, 4 meses regresar para cobrar su segundo sueldo. A veces el profesor se enfermaba, no llegaba y después de 2 meses la Dirección Regional de Educación de Iquitos se enteraba que el profesor no había llegado. Mientras tanto eran 2 meses que esos chicos lo habían perdido. Hasta que se nombraba otro profesor para que el profesor saliera, ya eran 3 meses que los chicos no tenían clases. Por eso Loreto es uno de los departamentos con los peores niveles de aprendizaje en nuestro país. Entonces, hay temas que tenemos que hacer, estamos pensando en soluciones creativas que nos permitan resolver estos problemas logísticos. El siguiente fue el tema, una cosa por ejemplo que hicimos en esto del mantenimiento fue poner, la siguiente por favor, fue ponerlo en la página web. Esa es una de las cosas más interesantes. Entonces les dijimos a ver los alcaldes, no recibió, bueno, vaya a la página web del ministerio, ahí hay un link en que usted va a ver
cuánta plata ha recibido cada una de sus escuelas. Y usted, alcalde, etcétera, chequee si sus directores de su ámbito están ejecutando esa plata. Entonces hay un tema de transparencia que necesitamos hacer, porque en este país hay mucho secretismo y también mucha corrupción. Entonces, si nadie se entera que ese director ha recibido la plata, ha recibido 2.000, 3.000, 5.000 soles para reparar, es difícil que se pueda lograr más transparencia. Siguiente. Y el último, es un ejemplo de cómo se podía ver cuánta plata había recibido cada una de las escuelas para este tema del mantenimiento preventivo y cuánta parte ha estado rindiendo. El último tema ha sido los textos y materiales. Ahí hemos hecho un esfuerzo muy grande. Los materiales de primaria y los de inicial y primaria están todos repartidos. Se ha adelantado mucho el proceso. En secundaria ha habido unos problemas para repartirlos. Como saben ustedes, hubo el incendio y eso nos retrasó un porcentaje grande, envió los materiales de inicial. Pero aquí hay otro problema que espero que alguna vez se pueda resolver, y si alguno tiene una idea, creo que le puedo dar un premio, porque el sistema de logística en este país hace que uno, cuando contrata algo, y uno dice, bueno, yo contrato, no sé, pues libros para todas las escuelas de este país, uno no puede lograr que la empresa que te imprime te los entregue, no es la escuela, porque entregar textos en 46.000 escuelas es un tema logístico. Que lo entregue en UGEL. Hay 250 UGELs en este país, la mayoría en las capitales de provincia. Bueno, ese proceso lo tiene que hacer el ministerio. Entonces, yo tengo directoras de educación inicial, primaria, que a veces en esas épocas del año tienen que emplear, en vez de estar pensando los temas pedagógicos, tienen que convertirse en operar logística, estar persiguiendo al camión, si el camión salió, dónde están los materiales que se perdió, que no llegaron, etcétera, ¿no? Entonces, yo dije, no hay una manera en que podamos contratar a una empresa editora para que no me traigas todos los materiales a un almacén en Lima, que además se me pueden quemar en cualquier emergencia, ¿no? Quiero que me pongan los materiales en 250 puntos en el país. Eso es algo que todavía no hemos logrado. Estamos revisando toda la política de materiales, pero a nuestro entender tendría que llegar un momento dado en que podamos contratar una empresa y que nos diga, no quiero ningún libro almacenado en ninguna parte de Lima, quiero que todos estos materiales estén repartidos en 250 puntos del país para que se les distribuya. Y después nos encontramos además que distribuidos en las UGEL, nos llamaba un señor del UGEL y nos decía, ¿sabe qué? No tengo plata para mandar estos libros del UGEL a cada una de mis escuelas. ¿Por qué? Porque no preví en el presupuesto el año pasado, me olvidé, o la plata se ha quedado perdida. Entonces, son esas cosas burocráticas que realmente estamos tratando de cambiar con esta campaña, ¿no? Ojalá, esperamos el próximo año, todos los niños puedan comenzar a tiempo sus clases, porque esa es una garantía de que van a poder recibir un mejor aprendizaje. Siguiente. Y ahora hemos pasado, y con esto ya voy terminando, al tema de la segunda parte de la campaña, que es esta campaña que hemos comenzado en abril hasta fin de año. Una campaña por los aprendizajes fundamentales y la escuela que queremos. Siguiente. Lo que hemos planteado es este lema que es parte del asunto, ¿no? Todos podemos aprender, nadie se queda atrás. En este tema de las brechas, queremos que todo el mundo logre aprendizajes y que no nos quedemos contentos hasta que todos los niños logren un mínimo de aprendizaje. Tengo una colega mía que ha ido a un encuentro en Corea, el encuentro de APEC, de los ministros de APEC, y nos decía que, ¿cómo es, no? Nosotros decimos, estamos preocupados porque todavía el 80% de los niños no logran los aprendizajes. Ahí dijeron, estamos muy preocupados en Corea porque hay 2% de los niños que no logran los aprendizajes. Entonces su lógica es realmente totalmente diferente, ¿no? O sea, un sistema en el que, más bien al que tendríamos que aspirar, ¿no? En que no haya niño en este país, que es el derecho a educación, que realmente no logre una serie de aprendizajes básicos y fundamentales. Nos hemos puesto metas muy altas, queremos pasar, como les decía, de 29 a 55%, de 13% a 35% en estos 5 años. Y eso, que nosotros son metas ambiciosas, lo estamos negociando con cada gobierno regional porque pensamos que la única manera de lograr ciertas cosas es que si realmente nos movemos y nos rajamos todos por una meta común. Siguiente.
Una de las cosas que hemos hecho para esto es, no sé si puede pasar la siguiente, por favor, creo que se ve más claro, es cómo hacemos para movilizar a la gente en torno a los aprendizajes. Hemos extraído una experiencia de algunos programas exitosos que ha habido en el país y hemos hecho lo siguiente. Hemos pedido a todas las escuelas que se reúnan sus directores con sus maestros y se pongan metas, porque nadie puede avanzar si es que no se pone metas. Ustedes creo que lo saben, o sea, si cada uno tiene metas, si cada profesor tiene metas de aprendizaje, lo puede lograr. Es decir, cada profesor puede decir, yo tengo, 20 niños. De estos 20 niños, hay 10 que están bien y 10 que están mal. Puede ser mi meta hacer que 2 o 3 de esos niños que estén mal pasen al lado de los que logran estar sobre el estándar. Si cada profesor se pone esa meta y se suman los logros de cada profesor, cada escuela, cada provincia, cada departamento de este país, podríamos realmente lograr la meta. Entonces hemos puesto que se haga una jornada de reflexión donde se pongan esas metas, les hemos dado unos materiales y vamos a ir midiendo eso en el año. A fin de julio la escuela se debe reunir y preguntarse cómo nos ha ido. ¿Estoy logrando mis metas? Eso es lo que hemos llamado el día del logro. Antes de que entren los chicos a vacaciones, se deben reunir todos los directores con todos sus maestros, invitando a los padres de familia, a la comunidad, y decir qué hemos hecho en este primer trimestre, hemos logrado o no, y tener una segunda semana de logro o día de logro a fin de año que les permita mirar cómo estamos avanzando. Esto es lo que se llama tener una evaluación formativa, es decir, que vamos compensando, midiendo. Creo que eso hacemos todos casi intuitivamente, ¿no? Nos ponemos metas y vemos cómo vamos avanzando, ¿no? Nos ponemos una meta de ahorrar para comprarnos algo, comprarnos una computadora, un televisor, y decimos, ¿cómo vamos avanzando en el año? No queremos que los maestros lleguen a fin de año y se den cuenta que de repente sus niños dan un examen y están enjalados. Queremos que se vayan poniendo metas y las vayan revisando cotidianamente. Esa es nuestra campaña de aprendizaje para ahora. Siguiente. Entonces, esto ya más en detalle, cómo hemos hecho. Como repito, hay evaluaciones, hay materiales que les hemos entregado y eso coincide a fin de año con la evaluación de estudiantes que les he hablado, que se mide solo en segundo grado, pero repetimos, todos los maestros deberían tener estas metas. Siguiente. Y algo que hemos hecho, como les decía al comienzo, es hemos pedido y estamos poniendo por los medios que cada uno de los actores piense cuál es su responsabilidad. Hay una cosa muy cierta. Nosotros, como ministerio, reconocemos que tenemos un rol principal. No vamos a negarlo, ni vamos a renunciar a la responsabilidad que tenemos como ministerio. Tenemos una responsabilidad principal de ser rectores de la política, de organizar la política, de definir las políticas, que lo compartimos con los gobiernos regionales. Pero padres de familia, maestros, estudiantes, gobiernos regionales y gobiernos locales, líderes de opinión, comunicadores, empresas, todos tienen un rol en el tema de los aprendizajes. Cuando la sociedad se olvida de este papel educador, pasa lo que sucede, ¿no? Que le dejamos al Ministerio de Educación y culpamos al Ministerio de Educación o culpamos a los docentes por la falta de logro. Y nos damos cuenta que si los padres no leen a sus hijos, si los medios no divierten, entretienen, pero también educan, si no hacemos una movilización social en que cada uno pone algo, esto no se va a lograr. Yo creo que ustedes también, como estudiantes universitarios, también tienen una responsabilidad. Y creo que no la primera es saber que el tema de educación no es un tema para los educadores, es un tema también que le corresponde a cualquier profesional, a cualquier persona educada, cómo hacemos para avanzar el tema de los aprendizajes. Hemos puesto canales de comunicación, hemos armado una cosa mucho más lúdica en Twitter, en Facebook, en YouTube, tratando de un poco generar esta conciencia de la importancia de los aprendizajes. Países que han logrado hacer esto son los que están adelante, ¿no? Y no son países que tienen que ver mucho con el tema económico. Ustedes han escuchado, Finlandia, por ejemplo, es un país que ha logrado hacer de la educación el centro de su éxito social y económico, ¿no? Y a unos detalles simplemente para que ustedes sepan, en Finlandia los niños aprenden a leer a los 7 años. O sea, no tienen esta premura que nosotros hemos enfrentado, que no, que mi hijo debe entrar, que tiene 5 años, 4 años, tiene las capacidades para estar al primer grado. No, nosotros como ministerio hemos dicho,
los niños deben entrar a primer grado a los 6 años. Si uno lo entrena desde los 3 años y le hace aprender a leer a los 4, puede de repente el niño aprender a leer, pero está adelantando su ciclo de desarrollo emotivo, emocional, etc., ¿no? No vamos a tener mejores estudiantes porque los niños entren y lean a los 4 años, a los 5 años. En Finlandia está en el primer puesto en las pruebas internacionales y aprenden a los 7. Pero ¿cuál es el éxito de Finlandia? Es una sociedad muy unificada, hay mucha corresponsabilidad entre familia y escuela, los maestros tienen un prestigio social que acá en Perú no lo tienen, y hay mucha continuidad. Hay profesores que acompañan a sus estudiantes por varios años, tienen el mismo maestro. Entonces el maestro llega a conocerlos bien, en detalle, sabe cómo está cada uno, sabe cómo trabajar a cada uno. O sea, son maestros exitosos, orgullosos de su profesión y que tienen una relación mucho más concreta, personal y no solamente cognitiva con sus estudiantes. Entonces, eso es algo que queremos ir cambiando a pesar de todas las dificultades que hay en nuestro país. Entonces, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. No es fácil definir políticas educativas. No les he contado la parte amable, pero no la parte complicada de hacer políticas educativas en un sector que es difícil en particular, donde hay problemas administrativos, pero creo que si algo, y agradezco que hayan mencionado a la ministra, como si algo me lleva a mí de poder trabajar con la ministra, es que hemos centrado en la gestión un equipo de profesionales que creemos que es posible el cambio en la educación, que pensamos que es posible si es que hacemos un cambio sostenido, estratégico, si nos fijamos en cosas específicas, confiando en los maestros, dándole un nuevo rol a los maestros y usando el presupuesto y los recursos que tiene el Estado de una manera más inteligente y más estratégica. No lo estamos haciendo solos, estamos tratando de involucrar a las regiones, ellas son las que tienen los estudiantes, las que tienen las escuelas, y pensamos que si toda la sociedad se involucra, podemos dar un salto significativo en estos siguientes años. Las pruebas no lo miden todo, pero sí pensamos que nuestro país debería en estas pruebas nacionales e internacionales subir algunos puntos y lograr estos aprendizajes que esperamos. Esa es un poco la responsabilidad, y les agradezco porque yo creo que también ustedes, desde sus ser profesionales, estudiantes, futuros líderes de este país, esperamos que también desde donde estén, etcétera, puedan comprometerse, porque pensamos que esta educación, una buena educación, realmente es la que nos va a preparar para ese futuro que queremos. Desgraciadamente en nuestro país, para el nivel económico que tenemos una educación. Somos un país que está subiendo a las primeras ligas, queriendo subir a las primeras ligas, pero tenemos una educación de segunda y a veces de tercera en algunas partes. Entonces no podemos, ya lo han dicho algunos, ¿no?, en estos eventos de CAE, etcétera, ¿no?, con la educación que tenemos, este desarrollo económico extraordinario en los últimos 5 años, 7 años, etcétera, en un momento dado se detiene. No vamos a tener el capital humano para sostener este crecimiento. Entonces, es una responsabilidad, repito, no solamente por educación, sino para todos, y espero que donde estén en los siguientes años, ustedes también se compren este pleito. Muchas gracias. Sí. Vamos a pasar a hacer 2 preguntas del auditorio, por favor. Muy bien. En la tercera fila, por favor. Buenas noches, doctor. Le agradezco por la excelente ponencia que ha tenido para con nosotros. Mi nombre es Milagros Arroyo, de la Escuela de Ingeniería Geográfica. Mi pregunta es, ¿qué tipo de programas, bueno, si bien mencionó que no han tenido todavía alguna gestión para lo que es en el sector, en la educación superior, quisiera saber si tendrían ya propuestas para realizar programas para incentivar la investigación, y quisiera saber si también qué es lo que están haciendo con los colegios PRITE para la educación para niños con discapacidad. Muchas gracias. Allá. 4 preguntas y el viceministro responde. En la segunda fila, por favor, sí.
Buenas noches, doctor. Mi nombre es Omar Vallejos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio Comunicación Social. En la exposición noté que en la parte universitaria hay un cierto enfoque en la parte de ciencias y tecnología. Y yo quiero ver eso en el futuro, ¿no? O sea, ¿está planeado para desarrollar qué tipo de industrias? O sea, esos profesionales de ciencias y tecnología están para qué quiere desarrollar, pero qué quiere hacer con ellos, o sea, no, o solamente los tiene por ahí, no creo, de ver una especie de plan. Eso es lo que quisiera saber. Gracias. Ok, la tercera pregunta a cargo de Yulisa, al otro lado. Acá, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Yulisa Reyes Calderón, comunicadora social de esta casa de estudios. En primer lugar, felicitarle su exposición y desearle muchos éxitos en su gestión para el beneficio de todos los peruanos. Bien, veo que su preocupación de la actual gestión del Ministerio se centra principalmente en la primera infancia y en la educación básica. Sin embargo, mi pregunta va más que todo para la educación superior. ¿Qué políticas se están tomando para la estandarización internacional de las universidades y qué opinión le merece la ley que está proponiendo el Congreso, ¿no?, el cual ha sido aprobado ya por la Comisión Educativa, que es suspender por 3 años la creación de universidades en el país? Muy bien, y pasamos con la última pregunta, allá al fondo, con el joven que está dando la mano. Muy bien. Buenas noches, doctor Fernando Bolaños, le saluda Julio Montoya, yo soy educador, yo soy egresado de esta facultad, de la Facultad de Educación de esta Casa de Estudios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, mi pregunta va relacionada con mi área de especialización, que es el área de idioma extranjero inglés. Por ser un idioma importante en este mundo globalizado, ¿qué políticas se están tomando en cuenta, se están pensando para incrementar la calidad de enseñanza del idioma inglés? Gracias. Muy bien, pasamos a responder las preguntas. Pase por aquí, doctor. En el tema de investigación, ciencia y tecnología y el tema de educación superior, es cierto que no he mencionado mucho. Queremos hacer un análisis más pronto de esto. Este año deben salir algunos lineamientos de educación superior. Parte de este nuevo impulso que queremos hacer en los siguientes años es, después de un análisis muy concreto de cómo funciona el ministerio, hemos tomado la decisión de cambiar la estructura del ministerio y crear 2 viceministerios. Tenemos en este momento uno de educación, de lo que es gestión pedagógica, que ve todo el tema curricular, materiales, etcétera, y otra educación de gestión institucional, que ve la parte de gestión, de directores, etcétera. Entonces hemos decidido crear un viceministerio de educación básica, que vea todo este tema de educación básica, escolar, etcétera, y un viceministerio de educación superior, que permita darle el impulso nuevo a las políticas de educación superior, sobre todo lo que el ministerio tiene más incidencia y rectoría, que es el tema de educación técnica productiva, y trabajar obviamente con las universidades, con la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Y eso qué implica? Necesitamos ver el tema de acreditación. Tenemos demasiados institutos tecnológicos en este país que ofrecen educación de poca calidad y poco orientada al desarrollo local, regional. Queremos ver cómo organizamos todo eso, vemos el tema de recursos y potenciamos más algunos. Queremos trabajar con las universidades para también avanzar en ese sentido, en potenciar el tema de las universidades. Algunas de ellas, creo, digamos, que una cosa que hemos hablado con la Asamblea Nacional de Rectores es poder tener más universidades en el ranking internacional de universidades. Como saben ustedes, en las primeras 150 solo tenemos una sola universidad peruana en varios rankings, en muchas no aparecemos ni siquiera en las primeras 500, ¿no? Entonces eso significa impulsar más la investigación. Hay un equipo que ha trabajado en Concitec en trabajar una política de educación superior. Esperamos que haya más recursos para el tema de investigación. Así que ahí hay todo un campo todavía muy grande que se tiene que hacer por mejorar el tema de la investigación, y estamos ligando al tema de becas que permita
crear un capital humano, como saben ustedes, en carreras de ciencia y tecnología. Estamos viendo, por ejemplo, en una alianza con Brasil, viendo la experiencia brasileña, ¿no? Brasil, aparte de tener muchas becas hacia el exterior, está haciendo un esfuerzo muy grande por repatriar cuadros. Yo lo hablaba el otro día en una reunión con el ministro de Brasil y me decía, ¿cuánto cuesta formar un técnico de primer nivel? $2 millones. Si tienes, y decía, lo que hemos hecho en Brasil es, vamos a traer especialistas, doctores de ciertos sitios, le vamos a ofrecer un buen sueldo aquí en Brasil, ponerle un centro de investigación, un fondo de proyectos. ¿Cuánto nos costará eso por investigador? $100.000, $50.000 al año, ¿no? Comparado con los 2 millones que cuesta formar un investigador de primer nivel en las mejores universidades, se ve que es una buena inversión. Entonces, algo así tendríamos que hacer en el país. Parte de eso, ligando al que mencionaba el estudiante al final, es vamos a reforzar el tema de la educación en inglés. La ministra ya ha dicho que tenemos que hacer una política de mediano plazo para mejorar la enseñanza. Parte de eso es que no tenemos suficientes profesores de inglés. Si hemos estado hablando con algunos países, sobre todo con Estados Unidos, para ver si nos puede facilitar, dar más asistencia técnica para mejorar la formación de inglés, que nos permita lanzar un programa más agresivo en los siguientes años de formación de inglés en la secundaria y después bajar, obviamente, a la primaria, ¿no? Y ese es un tema. Y finalmente, en este tema de la educación especial que mencionaba también, ciertamente hay un déficit muy grande también de atención a niños con necesidades especiales, ¿no? Nuestra política es que estamos con una política de inclusión, es decir, los niños que no tienen una discapacidad severa deben estar en las escuelas regulares. La experiencia internacional muestra que esa es la mejor manera como los chicos sin discapacidad severa aprenden mejor, más que meterlos en colegios especiales. Pero ¿eso qué implica? Implica que los profesores de esos colegios deben ser capacitados, porque igual los chicos requieren un aprendizaje especial. Requiere tener estos PRITES, que son unos sitios específicos donde se les da atención y recursos especializados. Solamente tenemos pocos PRITES a nivel nacional y es armar un poco más. Con el CONAE se está haciendo un proyecto de inversión pública, va a empezar por lo menos en unas 3 o 4 regiones del país, un programa más agresivo para el tema de la población con discapacidad, incluyendo el tema de educación. Pero bueno, son áreas en las cuales necesitamos todavía más influjo. Lo que estamos tratando de lograr, como les he dicho, es todo esto solo se puede hacer si es que obtenemos más recursos. El Perú todavía destina 3.3% del presupuesto del PBI para educación. Necesitaríamos pasar, para lograr metas más agresivas, pasar por lo menos al 4, al 5% en los siguientes años, ¿no? Pero esto requiere una voluntad política más firme y programas específicos y concretos, y es un poco lo que estamos tratando de lograr. Yo me perdonan que no puedo responder más. Yo tengo una cuenta en Twitter que si alguno quiere mandar o preguntar una cosa realmente más fácil, porque creo que esas son las cosas que es así. Mi cuenta es @fbolanos, así que si alguien también quiere comunicarse a ese medio, hay que aprovechar las nuevas tecnologías y hacer de las nuevas tecnologías una herramienta para discusión del diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al viceministro. Vamos ahora a pasar a las palabras de agradecimiento a cargo de un compañero becario nuestro, él es Diego Salazar, estudiante de Ciencia Política de nuestra Casa de Estudios. Adelante, Diego. Señor viceministro Fernando Bolaños Galdós, doctor Javier Rojas, director del 4º Programa Internacional en Excelencia Gerencial, Premio Amartya Sen, compañeros becarios, quien les habla es Diego Salazar, estudiante de Ciencia Política de esta Casa de Estudios, quien en representación de los jóvenes de este programa le agradece por su excelente disertación. El programa es un esfuerzo colectivo que ha rendido ya sus primeros frutos con muchos de nuestros ex becarios que lideran la construcción de un país con menos desigualdad y sobre todo con ese elemento fundamental que espera su momento en el espacio público, ética y educación. Un país cuyo crecimiento económico ha alcanzado los más altos índices internacionales no puede jactarse de desarrollado si no ha incorporado la ética en su práctica cotidiana. Dentro de esa tarea, la educación juega un rol importante. La ética, de la mano de la educación, contribuye a generar un diálogo positivo en este país.
azotado en este momento por conflictos sociales. Pero por otro lado también somos un país optimista, cuyo recurso humano fundamental, su gente, empieza a sentirse comprometida con esa posibilidad de país, que cada día se hace una realidad palpable. El Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial se inscribe en este optimismo, formando gerentes creadores de valor público y privado, porque la gerencia, así como la educación, es una actividad liberadora que hace a los beneficiarios personas más satisfechas, con capacidad de decisión, de realización y con mayor capacidad de acción. Es decir, hace personas más libres. Nuevamente, señores presentes, este programa manifiesta su apuesta total por la educación en este país, porque sí creemos que este país vale la pena, porque a pesar de que nuestras dificultades y tropiezos, nosotros seguimos adelante. Gracias, señor viceministro, por su excelente ponencia. Gracias, compañeros. Gracias, comité directivo. Para hacer un agradecimiento final de parte de todos los becarios, queremos invitarlo, señor viceministro, a pasar por aquí y tenemos un pequeño presente para usted. Y para terminar con este reconocimiento también tenemos la entrega a cargo del señor rector de un presente para nuestro viceministro. Palmas, por favor.